El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:49, rápidamente actualicemos información sobre el movimiento telúrico que se sintió esta mañana. A ver, lo último, el geofísico no ha subido nuevos tweets. Reporta 2 movimientos sísmicos esta mañana, los sentimos mientras estábamos hablando. A ver, hay 3, ¿cuántos tweets hay? No, sí hay nuevos tweets. El último tweet hace 38 minutos tiene que ver con la réplica. A ver, empecemos con el definitivo, ¿no? El reporte definitivo del movimiento telúrico que sentimos a las 6 de la mañana con 59 minutos y 20 segundos. Magnitud 4.86 grados a 3.14 kilómetros de profundidad. Se entiende que por eso se sintió con mucha fuerza, no fue tan profundo. A 9.72 kilómetros de Machachi en la provincia de Pichincha. Y el segundo, un minuto después, que fue la réplica. Esto fue a las 7 de la mañana con 2 minutos y 28 segundos. O sea, 3 minutos después del primer sismo. Me refiero a un minuto después este tuit del geofísico. Pero hay una diferencia de 3 minutos entre el primer sismo y el segundo. La réplica, magnitud 3.52, profundidad 5.09, en la misma zona, a 9.38 kilómetros de Machachi, en la provincia de Pichincha. Quiero enviar un abrazo al amigo Raúl Jiménez, que tuvo la gentileza de escribirme hace minutos. Me comenta que el alcalde del Cantón Mejía activará el Comité de Operaciones de Emergencia COE Cantonal a las 8:30 de la mañana y dispuso al personal de obras públicas recorrer el cantón en la zona del epicentro para evidentemente conversar con la población, constatar si es que hubo daños materiales o algún otro tipo de contingencia, pero el COE en Mejía se va a activar a las 8:30 de la mañana. Muy bien, allí estamos actualizando la información del sismo que sentimos aquí en el Ecuador. Le damos el buenos días a Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores, la CUT, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo le va, señor Gómez? Bienvenido. Sí, buenos días y un saludo al pueblo ecuatoriano y gracias por la oportunidad. Correcto. ¿Ustedes demandaron la inconstitucionalidad de la ley humanitaria? Bueno, sí, fuimos la primera central sindical que presentó la demanda de inconstitucionalidad contra la ley humanitaria debido a los graves vicios de inconstitucionalidad que esa norma tiene y que afectan principios y derechos laborales. Tanto así que nuestra participación en la asamblea fue muy dinámica, muy técnica, pegada a derecho. Sin embargo, de parte de los asambleístas no tuvimos justamente esa aceptación a todos estos comentarios que hicimos y la ley se aprobó con todas estas inconstitucionalidades de por medio que hoy afectan a la clase trabajadora. ¿Cuáles son esas inconstitucionalidades, Richard Gómez? Bueno, por ejemplo, el país lo está sufriendo, lo está viviendo. Hoy en día vemos cómo compañeros trabajadores del sector privado y del sector público se han visto obligados a que se les reduzca la jornada, entre comillas, de trabajo de manera unilateral, lo que provoca que se le baje también la remuneración. Por otro lado, existen los famosos acuerdos entre empleadores y trabajadores que no son más que una figura de imposición legalizada sin que exista ningún tipo de veeduría por parte del Ministerio de Trabajo para garantizar que no haya abusos en estos supuestos acuerdos. O sea, le obligan al trabajador a firmar que baje su sueldo, baje su salario, baje sus condiciones económicas o las conquistas que pudo haber logrado a través del derecho colectivo o que le esté o se haya ganado a través del empleador, lo que es regresivo totalmente. Se elimina el concepto de las vacaciones y se le da la facultad al empleador para que mande vacaciones por todos los años subsiguientes al trabajador cuando le dé la gana. Y por otro lado, aumenta la jornada de trabajo también a los teletrabajadores. Dese cuenta que hoy en día, lamentablemente por el tema de la pandemia, se ha tenido que utilizar esta figura del teletrabajo, pero que obliga que el teletrabajador esté conectado 12 horas. Entonces tenemos casos como el del magisterio, donde los compañeros maestros tienen que estar conectados 12 horas, 14 horas, pero les pagan por 6 horas porque inclusive le han reducido la jornada por otro lado, no les dan el internet, no les dan la computadora tampoco para que puedan trabajar. Entonces es una explotación moderna, abusando justamente de estos tiempos de COVID, la que están sufriendo muchos compañeros a nivel nacional. Y eso, para aumentarle un tema más, una regresión de derechos al establecer un contrato especial emergente, que le llaman, que puede ser, que es lo mismo que un contrato a plazo fijo,
con el tiempo de un año y con máximo un año más prorrogado. O sea, todo lo que los empresarios quisieron en algún momento pasar a través de reformas laborales, hoy lo están pasando a través de esta ley humanitaria con la venia, en este caso de la Asamblea Nacional, lamentablemente. A ver, pero todo esto que usted ha señalado, que claro, uno entendería en condiciones normales es inconstitucional porque podría implicar una regresión de derechos. Le pregunto a usted, Richard, ¿no se justifica, dada la situación de emergencia que enfrenta el país, dada la reducción de la productividad? O sea, en la parte más compleja de la pandemia, el ministro de la Producción, Iván Montaner, había revelado que el 70% del aparato productivo estaba paralizada. Digo, con estos elementos no se entiende la naturaleza de estas decisiones, Richard. Bueno, se entendería en todo caso en función de los acuerdos que sean regulados por el Ministerio de Trabajo, por un organismo que vigile o tutele los derechos de los trabajadores. Y en ciertos sectores de la economía, el emprendimiento que se vio afectado, la pequeña empresa, la mediana empresa. Pero cuando usted ve que estos acuerdos se dan, o esta reducción de la jornada, entre comillas, porque a la gente lo que le han obligado es a trabajar más, pagándole menos. Esa es la realidad del Ecuador. Lamentablemente la viveza criolla también en tiempos de COVID no solamente se ve en los hospitales, sino también en los malos empresarios que han afectado los derechos laborales, aduciendo de que están mal económicamente. Pero le recuerdo, estimado Fabricio, que en plena pandemia hubo sectores efectivamente deprimidos por el tema económico, pero hubo sectores que tuvieron una bonanza económica, triplicaron y cuatriplicaron sus ingresos. Y ver en esos sectores, por ejemplo, compañeros que han sido despedidos sin ningún tipo de liquidación. Por otro lado, ver ahora que les reduzcan la jornada. Ver en el mismo sector público que es impresentable que a los trabajadores, en este caso a los educadores, les obliguen a conectarse con su computadora, a contratar su internet. Le bajan 2 horas de remuneración y los obligan a trabajar de 12 a 14 horas. Eso es lo que prácticamente somete al trabajador a una explotación. Es impensable lo que está ocurriendo, por eso le decía yo, tanto en el sector público como en el sector privado, y hoy se diga que por esta ley humanitaria se han salvado empleos. Lo que se han salvado empleos a la final en algunos sectores, pero se han convertido en nuevos esclavos los trabajadores, lo que en definitiva no estamos de acuerdo. Hay sectores que no fueron deprimidos producto de la pandemia, y a esos sectores no se los puede tratar en igualdad de condiciones, aduciendo en sus criterios de que efectivamente ellos también han sido afectados económicamente, entonces tienen que explotar a la mano de obra y el trabajador triplemente afectado, porque en salud prácticamente le fallaron, para enterrar a sus muertos le fallaron, en el tema de su remuneración le fallaron, y ahora les dan otro tipo de herramientas al empleador para que lo siga explotando. O sea, al final del día, aquí no es que la crisis la han pagado los empresarios, la crisis la sigue pagando el pueblo y la siguen pagando los trabajadores, que de muchas maneras han sido afectados, sea porque los despidieron, sea porque les bajaron la jornada o les bajaron la remuneración, o porque perdieron otros derechos que habían conquistado a nivel privado, a nivel también colectivo, ¿no? ¿En qué momento se dieron cuenta ustedes de esto, Richard? Y le voy a hacer esa pregunta con todo respeto, pero también con frontalidad. A ustedes se señalan porque ustedes han sido una central unitaria de trabajadores que han estado o han sido señalados como aliados del gobierno del presidente Moreno. Ustedes el año anterior fueron parte de un anuncio de una reforma laboral supuestamente consensuada, a la cual no se adhirieron otras centrales, pero sí participó la CUT, con los empresarios en ese momento representados por Rodrigo Gómez de la Torre, con el entonces ministro del Trabajo, que supuestamente había un acuerdo de una nueva reforma laboral que nunca se le envió a la Asamblea Nacional. Yo le pregunto, ¿rompieron con el gobierno? ¿En qué momento se dieron cuenta? No, a ver, nosotros primero que tenemos una posición firme de toda la historia del movimiento sindical. Nosotros no nos debemos a ningún gobierno. Quien le habla, por ejemplo, yo soy dirigente sindical desde el año 2000 y vengo en escalera, vengo ascendiendo en el movimiento sindical. Nosotros no le debemos nada a ningún gobierno. Y le digo esto porque en el gobierno de Correa se nos tachaba que éramos correístas, en el gobierno de Lenin leninistas, y si viene otro gobierno nos acusarán de que estamos con el otro gobierno. Una cosa es dialogar, otra cosa es conversar y converger sobre varios puntos, otra cosa es respaldar incondicionalmente a un gobierno de turno, y eso no es lo que nos ha pasado con el presidente actual. En este marco del Consejo Nacional de Trabajo, para responderle su pregunta, llegamos a algunos acuerdos, porque nosotros tampoco es que somos gente ignorante, que no hemos estudiado el derecho, sabemos efectivamente que el país necesita inversión, y los empresarios han venido planteando la idea de reformar cosas que en la ley no benefician a nadie. Le pongo un ejemplo, estimado Fabricio. Se sacaron las modalidades contractuales en el año 2018 para generar trabajo en el sector bananero, sector azucarero. Nosotros de alguna manera respaldamos eso, porque dijimos, bueno, si se establecen nuevas modalidades y va a haber nuevos trabajadores insertados al mercado laboral,
¿Quién se puede oponer con 2 dedos de frente? Absolutamente nadie. Decidimos respaldar aquello, pero vemos hoy en día que esas modalidades contractuales no sirvieron para nada. Nadie las ha utilizado tampoco. Entonces, las reformas que establecimos como un acuerdo con el sector empleador tienen que ver con la eliminación de un 35% o un contrato eventual que nadie utiliza. Tienen que ver con masificar o universalizar la jubilación patronal, que en este momento solo se da casi que en el sector público, porque en el sector privado, antes de cumplir los 20 años, te están botando el puesto de trabajo para que no accedas a esta jubilación patronal, y en ciertos sectores, como el florícola, alargar la jornada hasta el día sábado. O sea, lo que se buscaba justamente es darle herramientas para que haya inversión en estos sectores y se pueda ayudar en la creación del empleo. Estas medidas fueron discutidas por largas jornadas durante mucho debate y pudimos consensuar. Lamentablemente esto tampoco pasó en la Asamblea, que hubiera sido una herramienta que quizás sí o quizás no, solo el tiempo lo podrá decir, podía haber resultado en una mejora del empleo, que era lo que realmente nos preocupaba desde el sector. A ver, pero ahí eso no tiene que ver con el respaldo al gobierno, no. Correcto, pero ahí déjeme recordarle una cosa. El acuerdo que se había anunciado el año anterior, lo vendieron, si mal no recuerdo, fue en marzo o abril del año anterior cuando se anunció un acuerdo en el marco del Consejo Nacional del Trabajo, que había un acuerdo tripartito entre el gobierno, el sector empresarial y el sector sindical representado por ustedes, y que en pocas semanas iba a enviar una reforma laboral a la Asamblea Nacional. El gobierno hasta el sol de hoy no envió la reforma, Richard. Bueno, eso ya es un tema que le corresponde al gobierno. El Consejo Nacional de Trabajo y Salario es un órgano consultor de justamente del señor ministro. El señor ministro podrá acoger o no los planteamientos que en ese consejo se debatan. Ahora un tema, estimado Fabricio, en el consejo no solamente está representada la CUT, está representado sectores que no están en la CUT y está representado el propio Frente Unitario de Trabajadores, por si acaso. O sea, la acción o los acuerdos que se llegaron, que no sirvieron para nada, como usted dice, fueron consensuados con todas las centrales sindicales que formamos parte de ese consejo. Pero el FUT no estuvo de acuerdo, pues, con este acuerdo del año pasado, valga la redundancia. Bueno, ellos se contradicen entre ellos mismos, porque el delegado del presidente de la Central de Trabajadores del Ecuador, de la CTE, estuvo presente en esa reunión y aprobó y salió en la rueda de prensa junto a nosotros también. Las actas están ahí, se las podría enviar con todo gusto, ¿no? ¿Ustedes hoy están aún respaldando al gobierno de Lenín Moreno, Richard? Nosotros respaldamos las políticas que sean en mejora de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Lamentablemente no hemos visto ninguna en estos días y en estos meses, diría yo. Hemos sido muy críticos con la Asamblea también, porque esto no es un tema solo de gobierno. Las leyes pasan por la Asamblea y lamentablemente en la Asamblea todas las bancadas, no podemos decir ninguna de ellas, ha dado justamente, todo el mundo siguiendo el discurso en época de campaña, de que apoyan a los trabajadores, pero en la práctica en la Asamblea lo que hemos visto es que han hecho tongo justamente para desconocer los derechos laborales, como en el caso de la presente ley humanitaria, y por eso hemos tenido que acudir a la Corte y a veces a movilizaciones como el 25 de mayo, que salimos a protestar en todas las ciudades del país, justamente contra esta opresiva ley humanitaria, que lo que lleva es una restricción, una regresión de derechos laborales hasta el día de hoy. Nosotros estamos en la línea, Fabricio, eso que se entienda. Si hay acuerdos que permitan la generación de empleo, nosotros siempre vamos a estar en esa discusión. Es más, hemos sido muy abiertos a construir un código integral en donde discutamos todo, pero todo efectivamente en pro del trabajador y también de la creación de justamente el empleo, que es una situación que realmente nos preocupa como ecuatorianos, no solamente como trabajadores. Con todo respeto le voy, y para finalizar, le pido una reflexión sobre lo siguiente que le voy a decir, le insisto con todo respeto. A ustedes les han señalado porque la CUT fue creada para convertirse en una suerte de contrapeso del FUD y apareció en el gobierno anterior. Y algunos dicen, la CUT antes era correísta y luego se transformó en una CUT morenista. ¿Usted qué responde a quienes dicen eso? Richard Gómez. Bueno, nosotros somos trabajadores de muchos años en el sector, no le debemos el puesto a ningún gobierno. Yo tengo 22 años en el sector eléctrico, soy presidente nacional desde el 2004. Cuando conocimos el proyecto de la Revolución Ciudadana, nosotros ya éramos dirigentes gremiales y sindicales. Debo reconocer la apertura que hubo en el gobierno, en el Ministerio de Trabajo, para que nosotros podamos organizarnos en una nueva central donde nos sentimos representados. En el FUT, todos sus dirigentes no son trabajadores de ningún sector. En la CUT, todos los dirigentes somos de diferentes sectores, dirigentes de asociaciones, sindicatos, comités de empresas o federaciones nacionales. Esa es la diferencia entre el FUT y la CUT. No es que hemos sido armados para un poco hacer contrapeso, no. Nosotros realmente sí somos trabajadores y somos dirigentes de base. Esa es la diferencia de la legitimidad con la que la CUT puede hablar y el FUT no tiene, y como siempre lo he dicho, la legitimidad para hablar a nombre de los trabajadores. Más claro le planteo lo mismo, pero con otras palabras. Eran correístas y luego morenistas y hoy son de oposición. No, a ver, lo que tiene que ver con el gremio no tiene que ver con la ideología, vamos por partes.
Los gremios son creados fundamentalmente para la lucha de los derechos de los trabajadores. Y nosotros hemos sido dirigentes mucho antes de que viniera el gobierno anterior o el gobierno actual. Después decidimos unirnos justamente en una nueva central, con una nueva visión. En su momento apoyamos el proyecto político. Lamentablemente ese proyecto desde nuestro punto de vista fracasó en términos laborales, en términos económicos. Y nosotros pues justamente hemos respaldado algunas cosas positivas en este gobierno en sus inicios. Y ahora pues de alguna manera nos venimos desmarcando sobre la base de las decisiones equivocadas que se van tomando respecto a los derechos laborales. Nosotros tenemos autonomía sindical para poder posicionar nuestra voz en donde creamos que es considerablemente digno establecer una posición del trabajador para apoyar cierto modelo o no apoyar cierto modelo, o criticar cierta política o apoyar cierta política pública. Pero eso no quiere decir que estamos entregados a ningún gobierno, porque la CUT se ha armado con dinero de los trabajadores, con el aporte de sus afiliados, con el trabajo de sus dirigentes y de su gente. Nosotros no necesitamos ningún gobierno para fortalecernos estructuralmente, como lo hemos demostrado con el paso del tiempo. Gracias, Richard, por el tiempo. Que tenga buen día. Muchas gracias a usted. Muy amable. Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, la CUT, siendo crítico con la ley de apoyo humanitario, cuya inconstitucionalidad fue demandada ante la Corte Constitucional. 8:05 en A Primera Hora.